¿Cómo sabe un paciente que yo soy candidato a células madre o no soy candidato a células madre? Ahí hay un caso, un reporte de caso de curación total de un paciente diabético tipo 1 que utilizaron células madre pluripotenciales inducidas. Ya que hablaste de envejecimiento, aprovechemos aquí porque nadie quiere arruguitas, nadie quiere manchitas en la piel, nadie quiere que su piel Y hay una cosa importante que hay que entender, es que el músculo es el órgano de longevidad. Bueno, yo soy candidato a células madre, me voy para la clínica de ustedes, me ponen las células madre, ya me puedo olvidar, ya puedo comer todo lo que me da la gana. Entonces poderle decir a un paciente, no, ¿sabes qué? En este momento vos no necesitas ese tratamiento. La evidencia va a ir creciendo porque ya hay muchos trabajos que demuestran que pueden tener un efecto súper positivo en las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. Yo les voy a contar un secreto. Cuéntenos. Yo antes de acercarme a ustedes pregunté mucho quiénes eran ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Osvaldo Restrepo. Este podcast es de salud y nos hemos propuesto no solamente hablar desde la ciencia, sino también desde el corazón. Hablar desde la razón, pero también desde la experiencia. Este podcast reúne humanidad y ciencia. Hoy con un tema muy pero muy importante. Vamos a hablar de una cosa que seguramente muchos de ustedes no han escuchado. Es un tema fundamental en la medicina moderna y estoy seguro que será mucho del futuro de lo que vamos a ver en los próximos años. Vamos a hablar de células madre y aquí vamos a conjugar ciencia pura, conocimiento científico profundo, pero también la vida de dos personas que han hecho posible que en nuestra ciudad, Medellín, en nuestro país, Colombia, se vuelvan pioneros de eso que llamamos células madre, una apuesta a un tratamiento esculcando lo que es la naturaleza y trayéndola al momento presente. Yo tengo el placer de presentarles a dos personas maravillosas, entre otras cosas, familiares, entre otras cosas del mundo de la biología y de la medicina. Bienvenidos Luz Marina y Alejandro a nuestro podcast en el día de hoy. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí. Qué espacio tan maravilloso, qué paz la que se siente en este lugar. Me encanta estar acá. Una energía como buena, ¿cierto? Una súper energía. De verdad, yo venía, bueno, todavía estoy un poquito asustada, pero venía como, y cuando llegué aquí sentí como que, wow, este es el lugar de paz. Sí, maravilloso. Luz Marina, pero es que no dicen pues que las personas monas se ponen rojas inmediatamente cuando están asustadas. ¿Esto por qué no? ¿Por qué no me mantengo roja? Si vivo como a 2.250 metros, También. entonces siempre estoy con los cachetes rojos. Qué Por bien. eso no necesito hemoglobina más factor, como decían por ahí. Mi madre decía, es que échese la hemoglobina más factor. Y yo, no, madre, tengo mis cachetes rojos. Muy bien, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, doctor. De verdad que este entorno, como dice la Mona, esto es maravilloso. Pues es un privilegio poder venir acá y trabajar y, yo no sé, tener la cotidianidad en un entorno tan lindo. Pues la verdad, lo felicito. Me encantó. Sí. Muchas gracias por hacer presencia. Yo sé que han tenido que abandonar por un buen rato consultorio y todos sus compromisos para estar aquí presentes, así que muy agradecido por la presencia. No, muchas gracias por la invitación. Realmente muy complacidos de estar acá. ¿Quién es Luz Marina, la mona? Ay, siquiera dijo la mona, porque yo ya iba a decir, Luz Marina suena como cuando me regañaban. Bueno, soy Luz Marina Restrepo, más conocida como la Mona. Fui profesora de la Universidad de Antioquia casi 30 años. Dirigí el grupo de investigación también por más de 25 años, el grupo Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares. El título de ese grupo de investigación dice lo que me apasiona: las células en general y las células madre en particular. Entonces, tengo un compañero que se llama Gabriel,
y un hijo que se llama Daniel, muy importantes en mi vida. Y tengo una familia también inmensa de no sé cuántos sobrinos, son como... ¿Cuántos se reunieron este fin de semana? No, fuimos poquitos, como 25. Fueron 25. fueron 25 a esa reunión de primos y quedaron faltando muchos. Éramos una familia grande de 13 hijos, entonces ya se imaginarán pues cada uno con sus hijos. Una familia muy linda y que aprecio y quiero demasiado. Qué bueno, qué bueno. Alejandro, ¿y en tu caso? Pues a ver, pues yo soy médico especialista en actividad física y deportes en mi formación. He tenido la oportunidad de trabajar con deportistas, con población de alguna manera no deportista también. Incursioné en este tema de la medicina regenerativa por invitación de la MONA, inclusive antes empezando el pregrado. Entonces, pues, y como dice la Mona, también nos une el tema de la familia. Para nosotros es, yo creo que lo más importante en la vida, definitivamente. Qué maravilla. ¿Casado? Sí, tengo mi pareja, también es médica, es una persona maravillosa también, ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel. Sí, Excelente. Qué bueno. Y un hijo hermoso, también. se Que llama también, ¿cómo se Teo. llama? Démosle- Se llama Teo, es deportista, quiere estudiar medicina también, quiere seguir los pasos del papá, ¿Cuántos años? tiene 14 y es también muy coherente porque le encanta hacer el deporte, es un niño estudioso, disciplinado, sí, Qué maravilla, qué gracias. maravilla. Bueno, esos son nuestros invitados en el día de hoy y ya sabrán por qué están acá. Y les quiero contar, pioneros en este tema del que nos ocuparemos en el día de hoy, hablando de células madre, pero no solamente aplicando células madre, no solamente tratando pacientes, cultivando. Yo veo que Luz Marina cultiva hoy flores, cultiva frutos, cultiva hortalizas y se ha dedicado 30 años atrás a cultivar células y a cultivar tejidos. Así es. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes imaginan que estamos hablando de una cosa de presente y de futuro? Y que, ¿qué tal si usted entendiera que nuestro cuerpo tiene toda la capacidad para regenerarse, para sanarse a sí mismo y el secreto ya está ahí y que estas personas lo que hacen es cultivar esa posibilidad y luego llevarla a nuestro organismo para que generen vida? Ese tema definitivamente es muy, pero muy atractivo. Empecemos, Luz Marina, hablando de qué es eso de células madre, cuántos tipos de células madres distintas existen, cómo es eso de que se cultiva célula madre. Yo conozco el cultivo de las flores, de los árboles frutales, el cultivo de las hierbas, pero cuéntenos ese mundo de un laboratorio, qué es lo que se hace allí, cómo empieza un cultivo, qué es células madre, cuántos tipos hay. Ay Dios, qué mundo de preguntas. Vamos a tratar de no extendernos mucho porque pues ahí hay muchas cosas y tú me vas ayudando. Claro. Sí, esto es una conversación. Total. Bueno, empecemos por un poquito los tipos de células madre, que hay muchas formas también de clasificarlas, ¿cierto? Una de ellas es por el origen. Hay un tipo de células madre muy importante que son las células madre embrionarias. Como su nombre lo dice, provienen de un embrión y son esas células madre que son capaces de dar origen a un organismo completo. ¿Listo? Pero cuando ya ese organismo está completo, así como nosotros, dentro de nosotros también hay otros tipos de células madre que se consideran como células madre de origen somático, porque son derivadas de células somáticas, o células madre adultas también les dicen. Y más recientemente hay otro tipo de células madre que son casi iguales a las células madre embrionarias, pero que fueron o son construidas en el laboratorio porque se utilizan células somáticas, por ejemplo, de la piel. En la piel tenemos fibroblastos, queratinocitos, y se toman esas células y se modifican genéticamente para darles
características similares a las células madre embrionarias. Entonces, hablando, por ejemplo, del futuro de este tipo de cosas, esas células madre que se llaman células madre pluripotenciales inducidas, yo diría que es como hacia dónde vamos, ¿cierto? Hay muchos ensayos clínicos en animales y también ya más o menos en humanos que se orientan al uso mucho de esas células madre pluripotenciales inducidas. De hecho, pues quería meter la cucharada y hay un caso, un reporte de caso de curación total de un paciente diabético tipo 1 que utilizaron células madre pluripotenciales inducidas y pues obviamente hacia las células beta y se curó, ya, no necesita insulina. Qué maravilla. Y dentro, Esos diabéticos tipo 1 que mueren, siguen muriendo muy jóvenes, Sí. tener Sí. hoy la posibilidad de Es una cambiar el esperanza. horizonte de su esperanza de vida. Qué maravilla. esa es una muy linda esperanza. Y dentro de esas células madre, digamos, somáticas o que llamamos también adultas, que son las que ya están diferenciadas y establecidas en el organismo, hay dos que son particularmente como importantes porque son como las más utilizadas. Las células madres hematopoyéticas, que son las células que dan origen a todas las células de la sangre. Y las células madre mesenquimales, que ya no les dicen tanto células madre mesenquimales, sino células medicinales señalizadoras, porque como vamos a ver, son células que lo que hacen es captar señales y dar señales. Entonces, son como unas especies de directoras de orquesta, ¿cierto? Que encuentran en el organismo qué es lo que está de pronto fallando y ellas son capaces de llegar a ese sitio, tienen una capacidad importante de migración, llegar a ese sitio y empezar a orquestar en ese microambiente a donde llegan, en donde hay probablemente una dificultad para tratar de restablecer o regenerar o modular la respuesta inmune en ese sitio específico, ¿cierto? Muy bien. Pero también hay células madres en la piel, ¿cierto? Que dan origen a la piel. Mire que nosotros todo el tiempo estamos descamando, entonces ahí también hay células madre. En las muelitas también podemos obtener células madre mesenquimales de las muelitas, en la médula ósea. Y nosotros trabajamos muy particularmente con células madre mesenquimales derivadas de un tejido muy bonito y muy importante que es el cordón umbilical. En ese cordón umbilical hay un tejido que se llama la gelatina de Wharton. Usted que me preguntó que cómo es que hacemos, que de dónde la sacamos y todo eso. Entonces cogemos pedacitos de cordón umbilical que nos donan las familias que van a tener un bebé y de la parte interna del cordón, de una zona que rodea los vasos sanguíneos que hay en el cordón, de ahí sacamos pedacitos de tejido y esos pedacitos de tejido los cortamos en pedacitos todavía más pequeños y los ponemos en unos ambientes que se llaman frascos de cultivo celular. Entonces ahí es donde nosotros hacemos el cultivo de las células, en una especie de dispositivo que ya existe, que es fabricado especialmente para eso, y ahí las ponemos y esperamos a que ellas crezcan, y cuando ya hay muchas las pasamos a un frasco más grande, y cuando hay muchas se pasan a un frasco más grande, y así sucesivamente, hasta que logramos obtener un número de células que sea suficiente para podérselas aplicar a un paciente. Y si quiere, ahorita le cuento más cositas de lo que hacemos con esas células antes de podérselas aplicar a un paciente, porque no es que las sacamos y ya, sino que a eso hay que hacerle todo un proceso para poder decir, como chulear, estas células son aptas para aplicación. Muy bien. Vamos a ir puntualizando algunas cosas porque este tema Es que es muy amplio. muy amplio y muy desconocido. Entonces vamos a ir puntualizando algunas cositas. Cuando hablamos de células embrionarias, estamos hablando de esas células que dan origen al embrión, es decir, células, por decir de alguna manera, las que dan origen a la vida y que están por allá desde el principio de la existencia. Exactamente. Las células somáticas son las que tienen la capacidad de nuestro cuerpo de hacerse
a partir de la vida de una persona adulta, Exacto. ya no en su etapa embrionaria. Embrionaria. Ya es un ser adulto que tiene la capacidad de producir ese tipo de células y ponerlas a funcionar pues para la curación, para la sanación, para la reparación, donde quiera que esté ocurriendo alguna avería o algún trastorno o alguna disfunción en nuestro organismo. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Y están las células mesenquimales, aquellas que obtenemos del cordón umbilical. Hay un parto, entonces se desprende el cordón umbilical junto con la placenta. Ustedes toman de ese cordón umbilical una serie de células, las llevan al laboratorio y muy probablemente esos cultivos de células las requerirá algún paciente. Exactamente. ¿Qué Pero podríamos...? esas células del cordón umbilical, mire que a pesar de que es un tejido neonatal, también se consideran células somáticas, ¿cierto? Son del tipo de células adultas, aunque sea del cordón umbilical, porque a veces se confunde la gente confunde esas con células madre embrionarias, ¿cierto? Estas no son embrionarias, estas son células ya somáticas. Correcto. Muy bien. Y ese ambiente donde se ponen a cultivar esas células, donde llevan esas células allá a ese cultivo, ese ambiente del cultivo me imagino que tiene alguna semejanza con lo que es el cuerpo humano para que puedan crecer y desarrollarse, producirse, o es un medio enriquecido con otras cosas y con otras posibilidades. Las dos. Las dos son ciertas. Hay que ponerlas en un ambiente que simule las condiciones del cuerpo humano, la temperatura a la que viven las células en el cuerpo humano, los intercambios de gases que ocurren en el cuerpo humano, la alimentación, o sea, hay que darles todos los alimentos, proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, todo eso hay que ponerlo, así como uno abona las planticas, ¿cierto? Que les echa todos los minerales que ellas requieren, todos los productos que ellas requieren para que las células crezcan. También en esos frasquitos en donde las ponemos necesitamos poner un medio que se llama medio de cultivo, que es líquido y a partir del cual ellas van a metabolizar y van a tener la capacidad como de reproducirse, crecer, proliferar, llenar ese frasco, salirse por las paredes del frasco. No, mentiras, ellas no se salen de las paredes del frasco, pero es más o menos así, ¿cierto? Pudiera ser así. Un crecimiento. Es un crecimiento que es asombroso. Pues yo todos los días me asombro, de verdad. Cada que las miro en el microscopio, yo siento una emoción impresionante de ver que yo puse un poquitico y a los 3 días ese frasco ya está lleno. Entonces les damos comida. ¿A los cuántos días? A los 3 o 4 días, dependiendo obviamente del tamaño del frasco. Correcto. Pero si es un frasco muy grande, pues ellas se demorarán 2 o 3 semanas en llenar ese frasco gigante. Pero si es un frasco pequeño, a los 2 días ya el frasquito está lleno de células. Entonces eso es como una magia, ¿cierto? Y con esa magia después este señor hace magia en los pacientes. Correcto. A ver, todavía sigamos explorando este mundo naciente de las células madre. ¿Desde cuándo para acá se cultivan células madre? Porque sabíamos de células madre cuando estudiábamos por allá embriología y sabíamos que eso existía, pero no hablábamos de cultivo ni nada de esas cosas. ¿De cuándo para acá la medicina se propuso empezar a estudiar profundamente, cultivar células madre y luego la aplicación de esos cultivos de células madre en pacientes determinados? ¿Eso cuándo arranca en la medicina? Sabe que yo no sé, no sé exactamente cuándo, pero la historia de los cultivos celulares es muy antigua, realmente. El año exacto en que empezaron a derivar células para ponerlas en frascos de cultivo, yo en este momento no lo recuerdo, pero es algo que el hombre hace desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Solo que a medida que ha ido avanzando la ciencia, los sistemas de cultivo se han ido, pues la tecnología de los cultivos celulares ha avanzado muchísimo. Claro. Entonces ha permitido que esas expansiones de células sean como más fáciles de escalar. Antes teníamos que usar vidrio solamente. Por ejemplo, cuando yo empecé mi pregrado, los cultivos los hacíamos en cajitas de vidrio, en cajitas de Petri de vidrio, ¿cierto?
Y a medida que ha ido avanzando, ese vidrio se ha ido reemplazando por un plástico especializado. Y ahora ya no es solamente ese plástico especializado, sino que hay unas esferitas de tamaño nanométrico en donde se cultivan las células y son unos bioreactores gigantes en donde se producen billones de células. Nosotros aquí no tenemos esa tecnología. De pronto algún día logremos ponernos a ese ritmo pues al que va la tecnología en el mundo y tener nuestros propios bioreactores y poder cultivar esa cantidad tan grande de células. Pero la fecha exacta no la sé. Pero, por ejemplo, en el caso de las células madre, sí sé que el primer trasplante, creo, de médula ósea fue como en 1960. Y ese es para problemas del sistema hematopoyético. Y el primer trasplante de sangre de cordón umbilical, de donde también se pueden obtener progenitores hematopoyéticos, lo hicieron en 1989. Entonces, mire que tampoco es que sea tan Tanto tiempo. lejos, no es Eso es tanto muy tiempo. reciente. Para mí es relativamente reciente porque el avance ha sido como muy vertiginoso. Muy vertiginoso, logarítmico en los últimos años. Sí. ¿Cómo es que un sobrino le hace caso a una tía que le dice entusiásmese por el mundo de las células madre? A nosotros nos enseñaron muy poquito de células madre en la formación como médicos. Sí, no, de hecho no nos enseñaron y porque inclusive pues esto es un tema, sobre todo el tema de las células somáticas o mesenquimales, porque hablando de progenitores hematopoyéticos ya hay un recorrido un poquito más extenso. Pero con el tema de las células somáticas o mesenquimales, que hoy en día ya son células de señalización, realmente en la década de los 90 empezaron como a trabajar ese tema. Y de hecho, al principio, pues la motivación fue total porque yo también quería buscar una alternativa diferente a un procedimiento quirúrgico, algo menos invasivo para poder tratar mis pacientes. Obviamente, proyectándome, ¿cierto? Porque estamos hablando del pregrado. Claro. Y muy interesante es entender que finalmente la actividad, al principio se sospechaba que era un tema de diferenciación, es decir, que ellas tenían esa capacidad de transformarse en los tejidos que tenían que reparar. Pero ya hoy en día lo que dice la mona es eso, es la interacción entre las señales que emite nuestro cuerpo, la captación de esa información que viene a través de esas señales por parte de las células de señalización, cómo se interpreta y cómo ellas empiezan a generar todo un proceso de comunicación con nuestro organismo y a partir de inducir cambios en nuestro mismo cuerpo, principalmente en el sistema inmune, ¿cierto? Entonces es algo, no, es que esto es un universo. Además, un universo maravilloso. Maravilloso, lo que uno puede percibir y ver en todos los casos de los pacientes que uno trata, cómo de alguna manera evitar un procedimiento quirúrgico que tampoco garantizaba muy buenos resultados y ver que ese paciente puede volver a caminar, a hacer sus actividades. No, es algo realmente muy reconfortante. Qué bien, cuando hablamos de señalización, lo que estamos queriendo decir es que el organismo mismo tiene la facultad de detectar dónde hay una avería, dónde hay un daño, dónde hay una distorsión, y es capaz de mandar un mensaje al sistema inmunológico para decirle, venga, aquí se necesitan reparadores, Es correcto. aquí se necesita quien solucione, como quien, usemos una metáfora. Aquí hay una avería en una piel, necesito una persona que sepa de obra blanca para que venga a empañetar, a reparar esta O a avería. poner ladrillitos. Sí, Correcto. exacto, así es. Eso es lo que llamamos señalización. Correcto. Y esas células mesenquimales tienen ese potencial de ir recorriendo todo el organismo, ir identificando, mandar la señal y el organismo hace el resto. Sí, es correcto. Y ustedes ayudan a que ese objetivo se pueda cumplir, obviamente, desde el cultivo hasta la aplicación de esas células madre. Así es. Es algo maravilloso. Correcto. Alejandro, ¿por dónde empezaste el mundo de que esto lo recibiera un paciente? Que un paciente se beneficiara de esto y que tú mismo empezaras a comprobar
esto parece que sí sirve. Y hago ahí como un paréntesis. Ujú. Estabas muy imbuido por el mundo del deporte. En el deporte hay lesiones, Ajá. esas lesiones requieren cirugía, mucho ausentismo o haber terminado la vida de muchos deportistas que no pudieron continuarla porque había una lesión que la cirugía no logró resolver. ¿Cómo fue ese tránsito por ese mundo? Listo. Y realmente todo partió de una inquietud y un proyecto de investigación que empezamos a desarrollar con el grupo de la Universidad de Antioquia y era lesiones condrales en jugadores de fútbol profesional. Entonces, pues nuestra primera experiencia en su momento, la obtención de las células se llegaba a partir de la médula ósea. Eso implica un montón de dificultades técnicas, logísticas, mayor dolor para el paciente. O sea, realmente no era algo muy práctico. Después empezamos a abordar la obtención a partir de las células de tejido adiposo. Eh, Ahí fue cuando de alguna manera empezamos a aterrizar la obtención de las células de una manera mucho más práctica y poder hacer intervención en estos deportistas y no deportistas, porque finalmente hay un tema muy importante y que todos tenemos que empezar como a entender, y es que no necesariamente son factores de exposición a las lesiones lo que hace que de alguna manera yo desarrolle una lesión. Es también mi genética y cómo mi organismo tiene mecanismos de adaptación que a veces no funcionan de la mejor manera. Ahí es donde las células tienen esa capacidad de comunicarse con el organismo que no tiene esa capacidad de adaptación para que pueda inducir esos cambios en mi propio cuerpo y mi propio cuerpo poder generar esas adaptaciones que lleven a reparar el tejido de la mejor manera. Entonces, básicamente mi primera experiencia fue con algunos deportistas, especialmente jugadores de fútbol, inclusive no, también una colega mía, una compañera de pregrado, fue una de mis primeras pacientes. Y porque cuando tenemos una lesión condral en el cartílago, por decirlo así, de una rodilla, te dicen, tenés una condromalacia, ya espera simplemente a que llegue el momento para que te pongamos una prótesis. Te pueden hacer una cosa que se llama viscosuplementación, es tratar de mejorar la lubricación de la rodilla, pero eso no va a generar ningún cambio ni ninguna adaptación en el cartílago. Estructural. Exacto, estructural. Entonces, cuando yo empecé a ver que mis pacientes empezaban a tener cambios estructurales en ese colágeno, en ese cartílago, a mejorar la calidad de vida, mejorar la funcionalidad, no tener dolor, poder empezar a desarrollar sus actividades deportivas. Yo dije, por aquí este es el camino. Entonces, Claro. esa fue nuestra primera experiencia con... Bueno, voy a traducir un poquitico para la gente que está aquí conectada. Cuando hablamos de lesión condral nos referimos al cartílago, Sí, que es el gran protector lubricador de todas las articulaciones de nuestro organismo, que una avería, una lesión, un traumatismo o una degeneración conduce pues a lo que más adelante se llamará una condromalacia y luego una osteoartritis. correcto. Y tenemos la capacidad de hacer dos cosas. O hacemos una cirugía, intervenimos, tratamos de reparar ese cartílago, a veces se consigue, a veces no lo podemos lograr, pero ahora con células madre podemos aspirar a una recuperación bastante cercana al mundo natural y que le permita a esa persona recuperar toda su funcionalidad. ¿Es así? Completamente de acuerdo, es así, esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque tenemos muchos parámetros para medir, por ejemplo, el impacto de la terapia. Una de ellas son escalas funcionales, escalas de dolor y otras son escalas imagenológicas, es decir, preguntarle al paciente cómo se siente, ¿le duele, no le duele? ¿Qué puede volver a hacer después de la intervención? Y lo otro es ya correlacionar esto con imágenes, por ejemplo, radiografías o resonancias, para entender si hubo realmente una reparación o repoblación del área que estaba afectada. Y todo eso es posible. Hemos tenido unos resultados súper bonitos en los cuales yo he tenido pacientes con condromalacia grado 4, que es pérdida casi completa del cartílago, muy cercano a una osteoartritis, que es ya de alguna manera un cambio que afecta, Degenerativo. exacto, y que afecta la calidad de vida de los pacientes, Completamente. hasta un punto en que después de 3 años de seguimiento a estos pacientes, ese cartílago vuelve y aparece. El paciente puede seguir haciendo su deporte, el paciente no gana peso porque sigue siendo una persona activa, el paciente no tiene dolor,
puede seguir siendo completamente funcional. Entonces eso es impactar no solamente en una articulación, sino en la vida de ese paciente. Porque si tú tienes movilidad, que es lo que nos diferencia de alguna manera de las personas que pierden autocuidado, estamos impactando positivamente, inclusive en el riesgo de mortalidad de esas personas. Entonces, es algo muy bonito y es algo muy satisfactorio. Bueno, yo me he dedicado en los últimos años a la prevención. Me tocó leer mucho de células madre para poder estar aquí con ustedes hoy. Pero si hay algo cercano a lo que yo he ido incorporando en los últimos años en mi vida, de aquello de que nuestro organismo tiene toda la capacidad para resolverse, para sanarse, y que nosotros podemos habilitar eso, y que de alguna manera nosotros podemos inducir esa mejoría, esa reparación, haciéndole caso a lo que ya existía, porque nuestro organismo tiene todas las capacidades de reparación. A mí eso me parece absolutamente maravilloso, fantástico, casi que de no creer, pasar de, bueno, el cordón umbilical lleva 20 siglos, o bueno, hablemos de 19 siglos desperdiciándose. Era un residuo, era Sí. un desecho, y ese cordón umbilical vino a decirnos, oiga, pare, yo soy vida y puedo generar más vida y puedo generar reparación y puedo hacer que haya menos Uf. discapacidad o que no haya discapacidad. A mí me parece eso como una cosa del otro mundo. ¿Ustedes no se maravillan todos los días de ese hallazgo? Pues lo que te decía ahora, yo cada que miro esas células en el microscopio, o sea, todos los días, eh, pues como es como si pudiera conversar con ellas. Es una relación lo más de bonita. Y yo siento que eso que hacemos en las células, que de verdad lo hacemos como con mucho amor, se traduce después en los pacientes, ¿cierto? Como que nosotros le ponemos a eso tanto empeño, hay que cuidarlas tanto, Mucho. porque no es que uno las puso ahí y ellas crecieron, no, ahí podemos ampliar un poquito lo que preguntabas ahora de lo del cultivo, ¿cierto? No es solo darles la comida, sino que hay que saber en qué momento darles la comida, en qué momento ampliar la casa en donde las células Están viviendo. están, porque si uno las deja ahí súper estrechas, ellas empiezan a poner tristes. Y uno, cuando las ve, uno dice, ay no, estas células las tenemos que pasar ya. Eso se llama subcultivarlas. O no las podemos crecer al aire libre. Tenemos que tener equipos especializados en donde garantizamos condiciones de esterilidad para esas células. Todos los implementos que nosotros utilizamos que entran en contacto con las células son estériles, hay que hacer controles microbiológicos porque no le podemos pasar al paciente ningún bicho cuando le ponemos las células. A esas células hay que hacerles todo un proceso de caracterización, mirar si cumplen con esos estándares que están establecidos a nivel internacional, con unos marcadores que ellas tienen en sus membranas y que de alguna manera nos dicen estas células cumplen con esos requisitos y se pueden considerar células madre mesenquimales, y hay que hacer un montón, como provienen de una donación. Además, hay que hacer todas las pruebas de enfermedades infecciosas de la donante para estar seguros de que cuando le pongo las células a ese paciente que las necesita, yo no le voy a transmitir tampoco una enfermedad infecciosa. Entonces, Y en mira cuanto a que la compatibilidad de ese es, donante con ese receptor, eso ¿cómo es ese mundo? eso es lo más bonito de estas células madre mesenquimales, realmente, porque cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ahí la compatibilidad juega un papel fundamental y tiene que ser casi que exacta, ¿cierto? En cambio, con las células madre mesenquimales, el tema de la compatibilidad prácticamente no existe, porque esas células el organismo no las rechaza. Entonces, mira que de un donante yo puedo sacar células que pueden aplicarse en muchos pacientes sin ese problema de la compatibilidad. En mi opinión, eso es una de las cosas más valiosas que tienen estas células madre mesenquimales.
independientemente de dónde las obtengas tú, si es de la médula ósea, si es de la sangre del cordón umbilical, si es del cordón umbilical como tal, si es del tejido adiposo, si es de los terceros molares. O sea, hay muchas fuentes realmente de esas células madre mesenquimales. Nosotros nos concentramos en las del cordón umbilical, primero porque ellas tienen una capacidad de proliferación que realmente es asombrosa. Y segundo, porque no hay que hacerle como nada al paciente, sino que ya están ahí disponibles. Claro. Es un producto de desecho, como decías ahora, y entonces uno está aprovechando un producto de desecho, que eso también es muy bonito. Además es que esa gelatina de Wharton hace maravillas en ese cordón umbilical, por eso Exacto. ahí está la relación madre-hijo constante. Eh, ¿Cuáles son las mayores, las más grandes aplicaciones clínicas hoy en día en células madre? Ya nos contaste por dónde empezaste, pero hoy en día, ¿cuáles son esas aplicaciones? ¿Cuáles son los pacientes para esas indicaciones? ¿Qué características tendrían esos pacientes? ¿Cómo se seleccionan? Cuéntanos un poquitico ese mundo, porque ya la gente empieza a prepararse y a preguntarse, Claro. ¿será que yo soy candidato a células madre? Entonces expliquemos un poquitico eso, Alejandro. Ok, realmente todos seríamos candidatos a células madre. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos tenemos alguna falencia o un déficit en algún proceso de reparación. Hay una cosa muy bonita y es que nosotros mismos podemos de alguna manera inducir actividad de nuestras propias células madre, que eso es algo que va muy ligado a la medicina preventiva. Y es Contame. decir, el ayuno, el ejercicio, el tipo de dieta, ser una persona Dietas feliz. hipocalóricas, Claro, exacto. Todo eso, lo que llamamos el ejercicio. el ejercicio, lo que llamamos, hay un tipo muy interesante que habla sobre los amigos de la adversidad y que realmente todo lo que reta nuestro organismo induce nuestras propias células madre para empezar a trabajar, a ser más activas. Entonces, eso de alguna manera pues tiene sus repercusiones frente a temas de longevidad, ¿cierto? Claro. Pero ya la pregunta concreta es, ¿todos podríamos ser candidatos? Obviamente hay que tener cuidado con ciertos casos específicos porque pues obviamente hay temas de seguridad y en estudios de seguridad todavía hay falencias en cuanto a las células madre y sus factores y sus interacciones con el cuerpo en cuanto a procesos oncológicos. Es decir, no hay estudios que ratifiquen que sea completamente seguro en pacientes que tengan cáncer. Entonces, pues previamente, frente a esas situaciones, preferiblemente evitar exponer al paciente a un riesgo innecesario. En pacientes que tienen alguna descompensación de alguna enfermedad crónica, enfermedad coronaria, nefropatía, es decir, problemas del riñón, un problema de una falla cardíaca que no esté compensada, un paciente que tenga una falla ventilatoria o pulmonar por alguna enfermedad en particular no compensada, crisis en alguna enfermedad autoinmune, es decir, algunas enfermedades autoinmunes dentro de su curso natural de la enfermedad tienen periodos más difíciles. Es preferible no enfrentar una terapia celular en esos casos, ¿cierto? Casos puntuales, estamos hablando ya de los casos en los que hay ciertos riesgos que es mejor evitar, pero ya hablando de casos puntuales donde es recomendable tratarlos, tienen mayor soporte dentro de la evidencia, son todas las enfermedades del sistema musculoesquelético, osteoartritis de rodilla, osteoartritis de cadera, todos los temas del manguito rotador, el hombro lesionado, enfermedad degenerativa discal, problemas de los discos, hernias discales, artropatía facetaria. Cuando las faceticas, esas articulaciones pequeñitas que hay alrededor del disco que le ayudan a soportar el peso de la columna. Las carillas Exacto. articulares. Exacto, cuando empiezan a enfermarse también. Algunas lesiones ligamentarias donde no existe una ruptura completa, que obviamente necesita un procedimiento quirúrgico para ser reparado. Esos pacientes mejoran también con las células madre. Hay un tema importante y es los niveles de ruptura o inclusive rupturas completas. Cuando uno afronta una lesión, por ejemplo una ruptura completa del cruzado anterior, uno lo único que hace es resolver un problema mecánico, pero no estructural. Unir ahí dos elementos. Dos elementos, pero a través de una pero sutura de acercamiento. Exactamente, pero la calidad del tejido no cambia. Entonces, por eso se dan rupturas
a los 2 años. Claro. Se incrementa cada vez que tú tengas una reparación de un tejido de estos y sea... Tiene más probabilidades de... Exacto. Hay estudios que ya han reportado prevención hasta del 95% de un manguito reparado quirúrgicamente si se interviene con una cosa que llamamos terapia de aumento, y es aplicarle células madre intraoperatorias o por lo menos 3 semanas después del procedimiento quirúrgico. Es decir, de 100 pacientes que tú operas, que muy posiblemente el riesgo de ruptura se incrementa, si tú aplicas terapia celular, ese riesgo se reduce entre el 5 y el 1%. Eso es el caso de éxito en medicina. Claro. Entonces, o sea, el abanico que tenemos es muy amplio. Ayudamos mecánicamente los médicos, pero hacemos que la naturaleza haga el resto. Exacto. Y acercamos a una intervención mucho más saludable para el paciente. Exacto, y complementaria para lo que hagamos. Y lo otro que es muy interesante son las enfermedades de alguna manera catalogadas como autoinmunes, que están reportados con buenos resultados en la literatura, en algunos casos esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoidea, nefropatía por IgA, o sea, algunas patologías que también se han abordado y con muy buenos resultados también, porque las células tienen ese efecto inmunorregulador también. Bajar un poquitico ese componente agresivo de nuestra inmunidad para de alguna manera evitar previamente esos flare-ups o esas crisis autoinmunes. Otro tema importante y muy bonito y es vinculado al proceso de envejecimiento, cómo nuestro organismo, porque hay un tema importante y es cómo la actividad de nuestro sistema inmune es como el marcador más relevante para el proceso de envejecimiento, y cómo las células pueden impactar positivamente en eso, regulando y mejorando y optimizando nuestros procesos de reparación que se da día a día. Entonces, o sea, el abanico, y con el tema de las células pluripotenciales inducidas, que ya podemos modificar para poder llevar a cambiar un tejido específico, esto pues el abanico se va abriendo cada vez mucho más. Yo quiero hacer hincapié en que lo que parecía ser la solución para los problemas de artritis y osteoartritis ha pasado a tener toda una posibilidad terapéutica para muchos problemas. Mejor dicho, donde quiera que haya una avería, donde quiera que haya una destrucción de tejido, donde quiera que haya una inflamación crónica, allí pueden llegar células madre y hacer ese milagro de la reparación. Sí, eso es verdad. Y es que realmente lo que yo alguna vez, en algún momento comentamos, y es que son cambios, son procesos adaptativos. Y a veces esos procesos adaptativos no nos llevan a que nuestro sistema se regenere adecuadamente en las diferentes fases de la regeneración de los tejidos. Y ahí intervienen unas células que son muy importantes, como el macrófago. Es una célula reparadora. A veces nosotros adolecemos de un subtipo de macrófago que realmente proponga un proceso para construir con los ladrillos que dice la mona, que son los que realmente le dan esa resistencia al tejido. Entonces, tratamos de reparar, pero reparamos con mala calidad de ladrillitos, y esos ladrillitos no van a soportar las cargas de nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, las células tienen esa capacidad de darle las herramientas a ese macrófago, que es nuestro albañil, para que construya unos ladrillos muy fuertes y potentes. Exactamente. Excelente. Ya que hablaste de envejecimiento, aprovechemos aquí porque nadie quiere arruguitas, nadie quiere manchitas en la piel, nadie quiere que su piel bueno. No, esas son muy bonitas. Las canas hay que conservarlas. No tenemos células madre para cambiar el color del yo he cabello. buscado bastante. Muy bien, yo también mentira, llevo mis canas con orgullo. Pero quería decir, tenemos todas las posibilidades con célula madre de mejorar la calidad de la piel, que es, digamos, que el primer espejo de cómo está mi envejecimiento interno también. Claro que sí, hay unas proteínas específicas que es como la elastina, elastómeros y un montón el colágeno, un montón de componentes el ácido hialurónico. Exacto, un montón de componentes fundamentales para mantener esa apariencia de la piel. Y con la mona pues se han desarrollado unos productos muy bonitos donde pueden inducir la reparación de esos tejidos, los fibroblastos,
el mismo lisado de plaquetas, las mismas células para mejorar la calidad de la piel, la tensión superficial. Eso Pero sí es es, importante aclarar que es que no se nos van a quitar las arruguitas. Claro, 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 claro. Pues que la gente no se engañe con eso, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Pero sí se mejora mucho la calidad de la piel, Claro, claro. sin que las arrugas, a veces las arrugas sí se disminuyen un poquito, digamos, como en la profundidad, ¿cierto? ujú, Pero ya no, pues las arrugas también tenemos que recibirlas con con dignidad. afecto, Con con dignidad, dignidad. con dignidad. Son parte de la vida, es como las canas, ¿cierto? Ujú. De Son acuerdo, parte de la vida. de acuerdo. No hay duda que una de las proporciones más importantes de discapacidad es lo que le sucede a las articulaciones. Sí, señor. Y ahí las células madre está cumpliendo un papel, pero gigante, no Ujú. solamente de cara a los deportistas, no solamente de cara a quienes usan intensivamente eh, sus articulaciones, sus huesos, su esqueleto, sus Ujú. músculos, sino cualquier persona. Y yo ahí estuve explorando más del 40% de las personas con problemas articulares consumen de manera crónica antiinflamatorios no esteroideos, Ujú. muchos por el resto de la vida, no sabiendo las consecuencias renales, Sí. hepáticas de ese consumo. Y aquí tenemos medicina de avanzada, Ujú. medicina regenerativa que podemos disponer. ¿Por qué no explicamos un poquito más? Porque yo creo que es la mayor cantidad de pacientes que podemos estar recibiendo hoy en día. Sí, Sí. porque, claro, en los temas de articulares, principalmente de rodillas, es un problema de salud pública que es bastante importante, porque la persona cuando pierde movilidad, pierde autocuidado, pierde movilidad, de alguna manera se vuelve más sedentaria, entonces empieza a exponer un montón de enfermedades crónicas no transmisibles, llámese hipertensión, obesidad, sobrepeso, trastornos metabólicos, inclusive trastornos neurodegenerativos. ¿Por qué? Porque la falta de movilidad implica también una pérdida de la masa muscular, lo que llamamos sarcopenia. Entonces empiezan a aparecer todos lo que llamamos el síndrome de fragilidad. Y hay una cosa importante que hay que entender, es que el músculo es el órgano de longevidad. Entonces, si nosotros tenemos un músculo funcional, activo, con una buena proporcionalidad, vamos a empezar a producir un montón de sustancias que se llaman mioquinas. Y las mioquinas son fundamentales en mantener nuestra salud cardiovascular, metabólica y neurológica, porque allí es donde se produce el factor neurotrófico derivado del cerebro, que tiene un factor protector frente a trastornos neurodegenerativos. Ujú. Entonces, claro, cuando estamos impactando en una rodilla, estamos impactando en su salud, En el cerebro. en el Cuidar cerebro. rodillas es cuidar Sí, cerebros. Imagínense exacto, eso. así es. Claro. Así es, exacto. Entonces, sí, definitivamente es un arma. Lo que pasa es que es un ecosistema. Es un ecosistema, es que nosotros somos Exacto, una unidad. Somos total. un ecosistema Nos muy nos ha costado complejo. trabajo entender esa unidad y esa interacción de mecanismos y de sustancias y de intenciones y de funciones. Sí, Nos ha costado trabajo, pero lo vamos viendo cada vez más claro. sí, exacto. Y por eso, pues nosotros, en nuestra parte de nuestro trabajo es abordar el tema al paciente como desde la integralidad. Cómo se siente, cómo se alimenta, si se mueve o no se mueve, su entorno desde el punto de vista emocional, todo suma para bien. Ujú. Yo no sé cuántas instituciones en el mundo habrá donde se junte una tía y un médico para hacer posible cambiar la vida de los pacientes. Yo no sé cuántas instituciones habrá de ese tipo. Yo sí sé que en Colombia existe una. Me voy a ahondar mucho en eso porque me parece gigante el aporte que ustedes están haciendo a la humanidad. ¿Cómo se elige si un paciente es candidato o no a células madre? ¿Cómo sé yo yendo a esa maravillosa clínica que hoy en día tienen ustedes aquí en Medellín? ¿Cómo sabe un paciente que yo soy candidato a células madre o no soy candidato a células madre? Claro, primero es establecer una necesidad puntual. Es decir, tengo un dolor en una rodilla, tengo un dolor en un hombro o tengo una enfermedad crónica, llámese hipertensión, artritis. em, Entonces, obviamente, primero, la primera fase es un abordaje desde el punto de vista médico, es una consulta donde valoramos las necesidades puntuales del paciente. Em, Luego viene de la consulta unas valoraciones de exámenes de extensión de complementarios donde enfocamos el diagnóstico
y el diagnóstico es integral, porque no solamente estamos abordando su rodilla, sino que estamos abordando también desde un panel inflamatorio, desde su funcionalidad, tenemos que abordar también su función cardiovascular, entonces valoramos el consumo máximo de oxígeno, como la edad metabólica. No nos olvidamos que somos una unidad Exacto. y esa rodilla que más está revelando en ese Exacto, paciente. así es. Correcto. Hacemos una valoración cuantificamos la edad biológica, tenemos unos parámetros que establecimos, uno de ellos es la medición de NAD en sangre total, que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo está ¿Qué es eso envejeciendo. de nada, doctor? Cuente a ver. El NAD es una coenzima, que es nicotinamida adenina dinucleótido. Es una coenzima muy importante porque es un donador de electrones que nos permite generar de alguna manera un intercambio de información entre procesos para obtener energía. Pero uno de ellos que es muy importante es mantener la estabilidad de nuestro ADN, que es donde está codificada de alguna manera nuestro material genético. Y clave en el envejecimiento. Fundamental, porque mientras más transformaciones sufra ese ADN, mayores probabilidades tenemos de expresar un gen que esté codificando alguna enfermedad. Pero si es más estable, de alguna manera estamos más protegidos. Entonces, cuantificar esas cantidades de NAD en sangre de alguna manera nos da esa tranquilidad que no vamos a estar tan expuestos a una enfermedad crónica, ¿cierto? O que se exprese de alguna manera genéticamente. Aquí lo que estamos explicando en este momento es que hay formas de saber en relación con la edad cronológica que todos tenemos por la cédula, por el documento de identidad, por el pasaporte, tenemos una forma mucho más exacta de medir cuál es la edad que expresan nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos. Correcto. NAD es una de ellas. ¿Qué otras formas de medirlo ustedes tienen en sus laboratorios? Bueno, Esa edad biológica. muy posiblemente función mitocondrial, densidad mitocondrial, pero realmente ya existen otras herramientas más prácticas. Entre ellas tenemos la función mitocondrial, la podemos expresar a partir de una ergospirometría, que es conocer la función cardiovascular, ver el VO2 de esas personas, porque obviamente hay una asociación importante y es a mayor VO2, de alguna manera tenemos un factor protector frente al riesgo cardiovascular y mayor longevidad. Eso está demostrado. Otra cosa importante es la edad corporal, es decir, cuánto tengo yo de masa muscular libre de grasa, que de alguna manera va a tener un factor protector también frente a enfermedades crónicas. Entonces también lo cuantificamos. Y obviamente algunos parámetros sanguíneos donde medimos un componente inflamatorio para entender cómo está. Y otro tema importante, el aspecto nutricional. Entonces medimos también, hacemos un examen de nutrigenómica, que es una herramienta adicional que tenemos que valora nuestra médica nutrióloga. Y otro enfoque importante es entender la psique de esa persona, cómo piensa, cómo se siente, está feliz, está triste, está deprimida. Porque obviamente desde la integralidad, si yo tengo un paciente que anímicamente está positivo, con una buena energía, con un buen entorno, eso va a favorecer un ambiente de curación. De acuerdo. Somos unidad, volvemos a Total. decir, somos unidad y no podemos olvidarnos de una persona reclamando células madre, pero absolutamente pesimista de que me quedan muy poquitos años de vida, seguramente no va a ser candidato para una situación de estas porque estamos trabajando a pérdida. Es cierto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes hoy en día reciben en su clínica todo tipo de pacientes que requieran células madre o están concentrados solo en algunos diagnósticos, en algunos pacientes? La verdad, podemos recibir cualquier paciente que tenga alguna indicación específica para terapia celular, siempre abordando el caso desde la evidencia. No queremos generar falsas expectativas en los pacientes, porque obviamente hay muchas terapias experimentales que de alguna manera todavía no tienen el soporte suficiente para que nos garantice la seguridad y los buenos resultados. Entonces, a veces sí restringimos un poquito esa candidatura para ser pues, coherentes con lo que estamos haciendo y no generar falsas expectativas de curación en pacientes que de pronto no podamos garantizar. Bueno, yo soy candidato a células madre, me voy para la clínica de ustedes, me ponen las células madre, ya me puedo olvidar, ya puedo comer todo lo que me da la gana, puedo aumentar de peso, me puedo olvidar del ejercicio, ya puedo recortar horas al sueño o tengo que habilitar esas otras opciones para ayudar en ese proceso de curación en el que ya estoy inmerso. Exacto, entonces es muy importante y es que esto es como una especie de viaje de transformación. Desde todos los puntos, incluyendo la parte espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar comprometido con mi curación.
Y mi curación empieza también por adquirir hábitos saludables, hábitos que favorezcan un ambiente saludable para las mismas células que voy a recibir, ¿cierto? Entonces, es casi que, inclusive desde la candidatura de cada uno de nuestros pacientes, exploramos también la consistencia y el nivel de compromiso que pueda tener ese paciente con adquirir hábitos que favorezcan este ambiente. Porque no, exacto, no puedo decirle al paciente, sí, vaya, consuma licor, vaya, dróguese, vaya, tenga una vida sin descanso, no haga ejercicio, que eso no importa, ¿no? Porque las células de alguna manera hacen un aporte muy importante, pero también tengo que yo aportar para esa curación, exactamente. Yo hice la pregunta con doble intención, No, pero porque mire que me ahí, pareció muy importante lo que yo vi en la clínica de ustedes, que ustedes acompañan a la gente en la nutrición a obtener un sueño reparador. Incluso le preguntan y le ayudan a explorar su propósito de vida. Le ayudan a gestionar el estrés. Es decir, no solamente aplicamos célula madre, estamos ayudándole a esa persona a que encuentre que todos los hábitos que rodean la calidad de vida de una persona tienen que estar presentes en un momento de un tratamiento específico como células madre. yo quisiera agregar ahí algo y es que estos tratamientos no son costosos, ¿cierto? Entonces parte como de la ética también es, tú vas a pagar por un tratamiento que es costoso, no lo desperdicies, ¿cierto? Porque estás haciendo un Una inversión esfuerzo, estás haciendo una Correcto. inversión en tu en vida. ti, entonces cuida esa inversión, así como cuidas cuando inviertes en una casa, en un edificio, tú no vas y destruyes después esa casa que compraste o ese carro que compraste, estás invirtiendo en lo más importante que eres tú. Entonces, si estás haciendo esa inversión, vamos a acompañarte para que esa inversión valga la pena Correcto. y miremos todo. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos éticos como que Fundamentales. uno tendría que abordar en este tema, pues como relacionado con las células madre. Ahora que hablas de aspectos éticos, me gustaría que también abordáramos un poquitico cómo es ese, digamos, abordaje ético en la investigación, en la producción, en la consecución de esas células madre para que todo el mundo quede tranquilo en ese sentido. Pues como que los aspectos éticos relacionados con esto son muchos. Muchos. Digamos que uno muy importante, por ejemplo, relacionado con las células madre embrionarias, que son las que más dilema ético representan, es porque para obtener esas células madre de los embriones hay que destruir los embriones, ¿cierto? Entonces, eso ha representado en muchos países un obstáculo, una barrera, precisamente por esa destrucción del embrión, porque eso está relacionado con temas que son religiosos, que son muy valiosos en muchos países. Hay otros en donde las culturas que ellos manejan no tienen esas restricciones y trabajan muy libremente con esas células madre embrionarias. Yo te hablé ahorita de la donación. Siempre que a ti te donan un tejido, tiene que ir de por medio un consentimiento informado. Tú no puedes ir a una clínica y decir, pues hacer un convenio con la clínica y vengo por los cordones que les resulten acá. No, hay una conversación previa con la pareja en la que se les explica todo, qué beneficios van a tener, las personas que reciben esas células. No se puede pagar esa donación porque precisamente, por lo menos en Colombia, la donación es altruista y no se puede pagar por esa donación. Entonces es una donación voluntaria. Es cuando la gente entiende que eso que va a donar le puede servir a tantas personas y le puede cambiar la calidad de vida a tantas personas, mucha gente está dispuesta a hacer esa donación. ¿Qué otro aspecto hay como relacionado? Yo les voy a contar un secreto. Cuéntenos. Yo antes de acercarme a ustedes pregunté mucho quiénes eran ustedes. ¿Quién era la tal Mona de la Universidad de Antioquia? Y me puse a estudiar a la Mona y luego tuve que estudiar a Alejandro, porque es que tenemos que respetar todas estas dimensiones del cuidado de la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, que para ustedes y para nosotros es tan importante, porque yo no podría difundir aquí un conocimiento que yo sé que detrás no hay un respaldo ético bien importante. Entonces me alegra mucho que ustedes hoy puedan darle la cara al mundo en ese sentido de los aspectos éticos en todas las dimensiones que has notado, Luz Marina Mona.
Y yo miro, por ejemplo, a Alejandro a veces me dice, Alejo, ¿vamos a tener paciente mañana? Le pregunto yo. Y él me dice, no, ese paciente no es apto para que reciba terapia celular. Es su criterio médico, es súper respetable y eso también es un tema ético ahí de lo que hablábamos. No le podemos poner células madre como a todo el mundo porque no todo el mundo las va a recibir, va a aprovechar pues como esa inversión o simplemente no las necesita, ¿cierto? Simplemente no lo necesita. No las necesita. Entonces poderle decir a un paciente, no sabes qué, en este momento vos no necesitas ese tratamiento. Eso para mí es muy valioso. Muy valioso. Ese sentido ético y de responsabilidad, no solamente desde la investigación en el laboratorio, sino de frente o de cara al paciente, es absolutamente fundamental. Y ahí hay otro aspecto ético que es más como desde el laboratorio y es tratar de tener el mejor producto posible con las condiciones que nosotros tenemos para poderle entregar a ese paciente como las mejores células, ¿cierto? En un buen pase, con todas esas pruebas de enfermedades infecciosas, con toda esa caracterización de esos antígenos de membrana, con una viabilidad que supere lo que está establecido internacionalmente, que es el 80%. Voy a meter la cucharada ahí. Claro. Pues he tenido la oportunidad de trabajar no solamente con la Mona, sino con otros, de alguna manera, laboratorios, porque pues incursionando en este tema, de alguna manera, fui reclutado por otra empresa en algún momento. Pero lo que quiero contar bonito es que ayer hice una aplicación de 2 pacientes y esas células que recibí tenían una viabilidad del 99%. Eso es una gran noticia para el paciente. Claro, una garantía Eso es impresionante. garantía de que casi todas esas células están vivas y funcionando. Eso es impresionante. En ese sentido, los estándares de calidad de las células están claramente definidos. Ustedes los monitorean, saben que lo que están aplicando. Y nos estamos actualizando, o sea, cuando la Sociedad Internacional de Terapias Celulares y Génicas sacan los nuevos estándares, Protocolos. nosotros estamos mirando qué ha evolucionado en esos atributos de calidad de las células. Pero realmente uno de los más importantes es ese de la viabilidad. Incluso es posible que uno ponga células con una menor viabilidad que esa, pero que yo le garantice al paciente que el número de células que le estoy poniendo, si yo digo 100 millones de células, tengo que poner 100 millones de células que estén vivas. Es decir, si la viabilidad es del 99%, pues yo le voy a poner esos 100 millones de células vivas, pero a veces la viabilidad no es tan buena, es del 89%, del 90%, ¿cierto? Entonces uno tiene que garantizar que esos 100 millones estén ahí, aunque sea con esa viabilidad. Correcto. No es que yo pongo 100 millones de células entre vivas y muertas, no, yo le pongo 100 millones de células que están vivas. Correcto, correcto. Hace parte también del fundamento ético y hace parte también, digamos, del pronóstico al colocar esa viabilidad en esas células. ¿Para dónde va este mundo de las células madre en los próximos 10 años? Cuenten algo de eso, de futurología en este podcast. Ay, ay, ay. Pregunta muy difícil. Ahí sí, yo digo que es tan complejo, pero sí puedo responderlo desde un punto de vista mío muy egoísta, que no es como lo que le puede servir a todo el mundo, pero voy a ser aquí muy feminista. Yo que quisiera en este momento hacer un enfoque en el uso de células madre para nosotras las menopáusicas y posmenopáusicas, porque creo que ahí, aunque he revisado pues muchos artículos y muchas cosas, todavía no hay mucha evidencia, pero creo que ahí la evidencia va a ir creciendo porque ya hay muchos trabajos que demuestran que pueden tener un efecto súper positivo en las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas. Sí. Entonces, desde mi egoísmo, yo me quisiera enfocar en eso. ¿Por dónde va, digamos, ese aporte a esa etapa de la vida de una mujer? Pues mira, yo no, ya te iba a decir, es que yo no, ¿sentiste cuando? No, obvio que no, pero las mujeres en la menopausia tenemos tantos síntomas que son a veces como que
como desesperante, ¿cierto? Sí, El calor, la sudoración, el los cambios de estado del estrés, ánimo. el ánimo. Entonces, creo que hay posibilidad en la regulación del sistema inmune que también hace que Ajá. todas estas cosas como que se alboroten, como que se exacerben, ¿Y hay ¿cierto? alguna incidencia en la producción, por ejemplo, de estrógenos que haya? Hay algunos estudios que dicen que regula, que hay como un equilibrio hormonal, Ujú. precisamente eso es lo que nos está pasando, ¿cierto? Que es como un desequilibrio hormonal tan tenaz que estas células pueden contribuir en ese equilibrio. Entonces, en lo personal, quisiera como enfocarme un poquito en eso y Te voy a mirar. invitar dentro de 4 años a que nos cuentes cómo va esa. Sí, porque realmente lo que quisiéramos es, bueno, tratar de buscar recursos para poder hacer un ensayo clínico o hacer convenios con gente que está trabajando en eso en otros lugares en donde tienen acceso a más recursos económicos para poder hacer ensayos clínicos más completos. Pero yo la verdad sí quisiera hacer esa contribución para nosotras las mujeres. Qué maravilla, Ujú. maravilla. Y Y yo, y Alejandro, y Alejo, pues. Alejo, cuente a ver cómo se ve el futuro ya en la aplicación clínica en estos ramos que Sí, hemos nombrado y en otros que todavía no hay documentación suficiente. sí, yo creo que el futuro son las células inducidas pluripotenciales, porque eso nos va a facilitar ser más específicos en el momento de tratar algunas enfermedades. Entonces yo creo que ese va a ser nuestro camino, en algún momento poder llegar a eso. Y creería yo que también es el manejo del proceso de envejecimiento. Yo creo que eso es algo que obviamente pues, se ha venido de forma exponencial entendiendo mucho de estos fenómenos, pero yo creo que faltaría un estudio clínico realmente con pacientes reales, prospectivo, como para poder de alguna manera ser un poquito más específicos a la hora de la interacción de las células con ese proceso. Qué Pero mira que maravilla. esto de la menopausia también es parte como del Claro, envejecimiento, no, ¿cierto? de Parte hecho de los procesos de envejecimiento. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí Por ahí van puede ser. van ligados. Y ligados. de hecho hemos tenido algunos casos interesantes de pacientes que están en ese proceso de la y menopausia y han tenido una transformación. Obviamente, desde un enfoque integral, pero la terapia ha paliado mucho de esa sintomatología. Qué maravilla. Bueno, pasemos. Yo quiero que ustedes nos presenten a todos los que están aquí conectados. Oiga, nos ven de 166 países. En serio, Y aquí, cosa aquí puede resultar Oh gente my que quiera venirse para Colombia a esa maravillosa clínica que tuve la oportunidad de conocer ya hace algunos años y que a mí me parecía estar en la NASA. ¿Verdad? Sí, unos Tan ambientes lindo. completamente hermosísimos, esos ambientes estériles, esos laboratorios impecables, esos consultorios impecables. Cuéntenos un poquitico cómo se llama esa clínica, dónde queda, qué servicios prestan. Mona, ¡Tarán! pensé que la moneda iba a seguir hablando. Bueno, nuestra clínica se llama LUM. Lo pueden encontrar como @lummedical.com, en nuestra página web también. Nosotros básicamente lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas, porque entendimos que no solamente las células madre o la medicina regenerativa es la herramienta, es desde la integralidad, desde el equipo multidisciplinario que tenemos, para que también el paciente se sienta en una experiencia que pueda ser placentera, que no sea algo, "Jue madre, es que me están haciendo intervenciones, me dolió, tal cosa". No, venga, ofrecerle hasta desde un buen café, que se lo tome, una buena estadía, un buen lugar para de alguna manera compartir inclusive con su familia. Yo creo que eso es lo que estamos buscando. Qué maravilla, qué maravilla. Oiga, yo me sorprendí eso de que aquí han venido reyes a esta clínica, que aquí han venido deportistas de los más altos rendimientos en el mundo a la clínica, que aquí han venido personalidades. Yo creo que ustedes por razones éticas y de secreto profesional no me van a decir muchos nombres, pero cuéntenos un poquito cómo ha sido, ¿verdad?, esa afluencia de personas que están buscando en la célula madre su salvación. Sí, lo que pasa es que, claro, en sus inicios y de alguna manera por un cierto tiempo hasta que no se pueda democratizar de alguna manera, porque obviamente la inversión que hay que hacer para poder cultivar las células es alta, entonces son productos que del poder adquisitivo es complicado, ¿cierto?
Claro, las personas que tienen más recursos de alguna manera, pues dicen, hoy en día realmente los lujos no es un carro, la casa, las fincas, es la salud. Entonces esas personas entendieron que sus recursos son destinados a mejorar su calidad de vida. Entonces por eso de alguna manera han tenido acceso a este tipo de tecnologías. Pero es verdad que ha habido reyes aquí Ya se han tratado. y Cier- altos deportistas de Ciertas, rendimiento que sí, hoy están en plena competición ciertas personalidades del ambiente deportivo y de la farándula también y hemos de la tratado. farándula, Sí, vea, pues señor. usted. Es que yo estuve estudiando un poquito lo que vale hacerse un tratamiento de estos en Estados Unidos y el mismo tratamiento en Colombia por muchos miles de pesos menos, de dólares menos, pueden venir aquí, pueden estar tranquilamente, hacer una estadía, conocer este país, esta ciudad maravillosa y además salir con células madre. Y no solo eso, sino que lo que pueden ofrecer, por ejemplo, en otros países por temas regulatorios, es un tema de una menor cantidad de células. Aquí podemos garantizar la cantidad óptima de acuerdo a nuestra experiencia y la evidencia para poder tratar esas patologías y con una muy buena correlación en cuanto a los costos. Ujú. Qué maravilla, qué maravilla. Es muy probable que estemos cerca a tener que pensar menos en trasplantes de rodilla, de cadera. Sí. Es muy probable. Definitivamente, he tenido una población de adulta mayor con muy buenos resultados, donde hemos tenido la posibilidad de postergar la necesidad de una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, que pues finalmente no es algo tan malo y realmente cuando una prótesis ya está instaurada puede funcionar por un largo tiempo, pero tener que pensar en un procedimiento tan invasivo muchas veces es algo igual. Existen comorbilidades para exponerse a un riesgo anestésico quirúrgico en un paciente de 84 años, por ejemplo. Entonces, las células o la medicina regenerativa es una muy buena opción para esos pacientes. Y como todo en medicina, mientras más temprano del trastorno, de la lesión, del daño, de la artritis, de la osteoartritis, estemos consultando, absolutamente mucho mejor. Claro, es eso también porque existen ciertos factores externos a la lesión per se, es decir, por ejemplo, un músculo que está atrófico, si yo tengo la oportunidad de trabajar sobre ese músculo o trabajar sobre esa lesión en las etapas tempranas, el porcentaje de éxito siempre va a ser más alto. ¿Por qué? Porque voy a estar interviniendo una rodilla que no tiene un grado de deformidad tan elevado que de alguna manera biomecánicamente sea un factor de riesgo para progresar en la misma enfermedad. Qué maravilla. Los vi en la agenda del evento del 28 y 29 de noviembre en Medellín, primer encuentro de longevidad en Colombia, en América Latina. Ahí los vi en la agenda académica. Cuenten un poquito que van a estar por allá. Cuéntenos esa buena noticia. Sí, claro que sí. Mona, cuente. Bueno, la idea es poder compartir con la gente como la experiencia que tenemos desde las terapias avanzadas, a hacer como el tema también de divulgación, porque es un tema que no es que sea tan conocido en Colombia, Ujú. que la gente pueda entender mejor de qué se tratan las terapias avanzadas, algunos temas regulatorios que no hemos hablado de ese tema de regulación, Ujú, que en Colombia, entre otras cosas, no existe todavía ujú. y que estamos trabajando para que este país pueda tener una buena reglamentación. Ese es otro tema de los que casi siempre la ética va por delante o pues como que De la la regulación. regulación como que nunca alcanza ese tema ético, Total. ¿cierto? Entonces como que uno pueda tener ahí también ese equilibrio. Esa es la idea, como poder contar un poquito sobre las terapias avanzadas básicamente, y Alejo seguramente les va a hablar de su experiencia clínica, de sus casos de éxito y contarles un poquito pues como lo que estamos haciendo. Qué maravilla. Entonces ya saben todos los asistentes a nuestro evento del 28 y 29 de noviembre en Medellín, en esta fabulosa ciudad, podrán ver alumbrados navideños los más espectaculares del mundo. Y en ese marco, una agenda académica maravillosa, hablando y profundizando en células madre. Gracias por hacer parte de ese evento también. Bueno, aquí mucha gente nos va a dejar comentarios
y preguntas. Yo los voy a tener que volver a invitar a un podcast. Claro que sí. Claro que sí. Porque O nos tendremos vas que seguir enviando las hablando. preguntas y en la medida de lo posible las podemos ir respondiendo Entonces también. ya saben, todas las preguntas, todas las inquietudes que genere esta conversación, déjenoslo en el chat, déjenos en los comentarios que les vamos a dar respuesta. ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde los pueden buscar? Aquí hay gente que ya va a empezar a buscar a Lund Medical Medellín. Exacto. A ver, cuenten a ver un poquito cómo los encuentran. Lundmedical.co es la página web. Ujú. Estamos ubicados en El Poblado, en el barrio Las Lomas, Las Lomas. en el edificio NOC. Es un Ajá. edificio de renta corta. Nosotros ocupamos el 8º piso de ese edificio. Ahí está toda la clínica. Es un sitio realmente muy hermoso. Yo cada que llego allá siento como algo parecido a lo que sentí cuando llegué aquí, porque a pesar de ser una clínica, es un ambiente en donde se siente como mucha paz y como mucha tranquilidad. Entonces, bienvenidos. Yo la verdad no me sé el teléfono. Yo no sé si tú te lo sabes. No, pero por las redes sociales nos pueden contactar. ¿Y cómo son las redes sociales? Es @lundmedical, en caso de Instagram, Facebook también, y la página web que es lundmedical.co. Muy bien, Con doble M, Lundmedical. Lumm. correcto. Bueno, esta conversación se hizo muy rápido. A usted no se les fue el tiempo volando. Sí, Volantísimo. podemos Sí, hablar la más. verdad. Podríamos Pero seguir no, aquí. súper agradable. Ya se me quitó el susto. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por habernos ilustrado sobre ese mundo maravilloso de una nueva medicina, haciendo uso de la inteligencia natural que ya existe, que ya está ahí y que podemos aprovechar en el tratamiento de muchas condiciones y muchas enfermedades. Muchísimas gracias, Mona. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan Sí. rica, a este espacio tan espectacular. Realmente, qué delicia. Nada que envidiarle a esa maravillosa clínica que tuve la oportunidad de conocer. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación y siempre dispuestos a poder aquí seguir creando comunidad y favoreciendo un ambiente de muy buena salud. Claro que sí. Qué bueno por cuidar de manera inteligente y con medicina ultramoderna, con ese conocimiento actualizado a tanta gente. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Gracias. Igualmente, y tendrán que volver. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias.